Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de una enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones en la población y nos referimos a la tuberculosis, enfermedad que tiene un alto impacto en la morbimortalidad de la población. A propósito del Día Mundial de la Tuberculosis. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con el resto del contenido del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Amaury Rancière, quien es médico neumólogo. Y de verdad tengo que confesar que un profesor, un maestro de lo que es la neumología en el país, dedicado muchos años de su vida al ejercicio de la profesión y a la formación y capacitación de tantos recursos. El área de neumología. Pero en el día de hoy nos vamos a referir acerca de un importante problema de salud pública, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, que es el tema de la tuberculosis. A propósito de las actividades que se realizan por el Día Mundial de la Tuberculosis. Doctor. Fíjate, doctor Mejía, es muy importante que se tenga en mente que para el año 2030 se ha puesto la Organización Mundial de la Salud erradicar, vamos a decir, entre comillas, por lo menos disminuir a su mínima expresión la tuberculosis, que sigue siendo un problema serio. Todavía se detectan 10 millones de casos por año. Es un número importantísimo. Exactamente, 10 millones de casos nuevos por año y todavía se mueren casi 2 millones de personas. Es la enfermedad infecciosa que más personas mata todavía al día de hoy. Estamos en el siglo XXI, en el año 2019. Y sin agregarle, la cantidad de personas latentes con la enfermedad que no se sabe que la tienen. Exactamente. Déjame darte este dato que es muy importante. La tercera parte de la población mundial está contagiada, está infectada. Tiene el bacilo dentro de su cuerpo, pero por suerte no se enferman, sí, excepto los que tienen la inmunidad, las defensas naturales bajas, vamos a decirlo así. La principal causa de una inmunidad disminuida, de una defensa natural baja, es la desnutrición, la pobreza. Es una enfermedad de la pobreza, por eso es que todavía en los países donde hay mucho hacinamiento y mucha gente pobre, la mayor carga de la tuberculosis es ahí. Por ejemplo, sí, en la India, en China, en África, en los países asiáticos y en África sobre todo. Es que hay una alta tasa de tuberculosis. Pero todavía aquí en los países de América Latina, y sobre todo nosotros que tenemos al lado uno de los países más pobres de la región, así es, tenemos un problema serio. Aquí todavía no se detectan tantos casos como en Haití, que son más de 300 casos por 100.000 habitantes. Aquí estamos ya prácticamente en una estadística intermedia de menos de 60 casos por 100.000 habitantes, pero permanentemente tenemos esa inmigración ilegal que mantiene esa data. Que es una carga y encima no saben hablar español, entonces es un problema serio que tenemos con nuestros vecinos, desgraciadamente. Por eso tenemos que tener una vigilancia permanente, estar alerta. Correcto. Y tener mucho cuidado con este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad que se cura, pero no se cura ni en una semana, ni en 2 semanas, ni en un mes, se cura en 6 meses, ahí es que está el problema. Así es. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente, más florida,
que pueda hacer pensar a la población y a la clase médica en un posible caso sospechoso? Siempre se ha dicho que toda persona que tiene más de 15 días con tos, sea productiva es con flema o Sí. sea seca, debe ir al médico para que le hagan un chequeo. Puede ser una gripe, ahora mismo ya estamos saliendo de un brote epidémico estacional de una gripe muy mala, pero todos los pacientes que por H o por R tengan 15, 20 días con una tos que no se explica, vayan a su médico porque es el principal síntoma de la tuberculosis, Hay que abordarlo. la Correcto. tos prolongada, vamos a decirlo así, la pérdida de peso, una fiebrecita por la tarde muchas veces, pero muchas veces lo más importante es que el paciente nota que pierde peso y tiene una tos que es incoercible, muy molesta, eso es lo más importante. Las herramientas diagnósticas que tenemos para identificar. Mira, también es un eslogan, vamos a decirlo así, desde hace muchos años siempre se dice que toda persona con tos, con flema o no, pero que tenga tos de más de 15 días, vaya a su médico para que le hagan un examen del esputo, Correcto. se llama baciloscopía, que eso está al alcance de todos los laboratorios, incluyendo los laboratorios del interior, de los laboratorios de los pueblos pequeños. Eso es lo más importante. Hay nuevas herramientas diagnósticas hoy en día, por suerte hay pruebas que son mucho más sensibles, Sí. porque una baciloscopía puede dar negativa y sin embargo el paciente puede tener una tuberculosis. Entonces, en ese caso, si uno tiene la sospecha, le hace un cultivo. Y una nueva prueba que se llama Gene Expert, que está en boga ahora mismo, porque es una prueba de genética, vamos a decir, de biología molecular, etcétera, y tiene mucha sensibilidad. Usted mencionó el aspecto de tratamiento y vamos a enfocarnos en eso, sobre todo porque fue muy enfático en decir de que no se cura la enfermedad tan rápido. ¿Qué hay que hacer con eso y cuáles son las tasas de efectividad de curación con el tratamiento? Ese es el gran reto que tenemos nosotros, que la tuberculosis se cura, pero se cura en 6 meses tomando el paciente pastillas. Y son muchas pastillas que el paciente se tiene que tomar, todos los días se tiene que tomar por lo menos. Ahora son 4 drogas que se utilizan porque la tuberculosis se cura, pero es con una asociación de varias drogas. Y son 4 por lo menos que hay que darle. Y todas se han integrado en una sola cápsula para facilitar la adherencia al tratamiento. Pero por lo menos el paciente tiene que tomarse todos los días 4 pastillas que son bastante grandes durante varios meses. Entonces mucha gente, si uno no la supervisa, si uno no está atento, abandona. Porque se le quita la fiebre, se le quita la tos. Al cabo de 1 mes o 2 meses cree que se curó, abandona el tratamiento, entonces recae. Entonces al recaer es que está el problema, porque muchas veces el paciente que recae por abandonar el tratamiento se hace resistente cuando se retrata de nuevo. Entonces ese es el problema que tenemos, tener la supervisión permanente a todo paciente con la enfermedad. Tiene que ir todos los días al sitio que le quede más cercano de su casa, porque ya la tuberculosis, por suerte, ya no hay que internar al paciente. La mayor parte de los pacientes se curan ambulatoriamente, se tratan ambulatoriamente, pero tiene que ser en un sitio cerca de su casa. Pero sigue siendo el problema de la multiresistencia a la droga por parte de la Ese es el principal problema que tenemos nosotros ahora mismo. Los pacientes que abandonan y recaen se hacen resistentes, entonces no se curan tan fácil, ya habría que tratarlo con droga de reserva. Aparte de que pueden transmitir esa resistencia a otras personas, entonces se presenta lo que se llama resistencia primaria, o sea, el paciente que debuta con una tuberculosis que de entrada ya es resistente. Entonces ahí es que está el problema, que tenemos que evitar el abandono de los pacientes que están siendo tratados, porque es la principal fuente de que el paciente se haga resistente y que sea también la transmisión de ese tipo de infección que es resistente. Así es. Las actividades que se realizan a propósito del Día Mundial de la Tuberculosis, ¿cuál es el objetivo que se espera? ¿Cuál es el enfoque, sabiendo que es una enfermedad, que es un problema de salud pública y no es solo de la parte médica, somos un componente en el problema, la población tiene una cuota de responsabilidad, pero también los dirigentes, los líderes, los gobiernos tienen que aunar esfuerzos con miras a que esto se pueda. Lo más importante ahora mismo que se ha puesto como meta la Organización Mundial de la Salud, que en 15 años, bueno, ya no siquiera son 15 años, son menos de 12 años, de aquí al 2030, tratar de disminuir la cantidad de pacientes al nivel que está en los países avanzados, que es de 10 casos por 100.000 habitantes. Eso yo lo veo muy difícil, porque eso prácticamente implicaría que hay que por año disminuir la incidencia por lo menos un 10% por año, y eso no es tan fácil.
Entonces hay pocos recursos relativamente, porque aunque se destinan 6.000 millones de dólares a la lucha antituberculosa, la meta es llevarlo a 10.000 millones de dólares los recursos para hacer por año, para hacer efectiva esa meta. Y eso no es muy fácil. Por suerte tenemos apoyo de instituciones internacionales, de personas filantrópicas, por ejemplo Bill Gates, aportó una cantidad. Mucho el programa. Ajá, exactamente. Finalmente, doctor, consejos, recomendaciones a la población, a la clase médica y a todos los responsables involucrados en controlar esta condición. Lo más importante es siempre tenerla presente, porque la enfermedad se cura, pero no es fácil de curar. Entonces lo más importante es la detección temprana a todo paciente que tenga la enfermedad, que son generalmente personas pobres, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de los que se enferman o son pobres, que viven en hacinamiento, o tienen una inmunodeficiencia, por ejemplo, que tengan VIH, que fumen. De los 10 millones de casos que hay nuevos en el mundo, casi la 10ª parte son gente que fuman, aunque no tengan inmunodeficiencia, aunque estén bien nutridas, pero si fuman es un factor de riesgo para hacer una tuberculosis. Entonces ese paciente que fuma de por sí ya tiene todo por fumar, pero ya tiene una tos incoercible, molesta, debería irse chequear, no vaya a ser que tenga una tuberculosis, además de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un cáncer, que es todavía peor. Muy bien, doctor. Gracias por tan valiosa e importante información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Amaury Rancière, neumólogo, acerca de verdaderos problemas de salud pública como es la tuberculosis y el esfuerzo que tiene que aunarse e integrarse para poder cumplir con las metas y el objetivo propuesto de poder reducir la incidencia y prevalencia de estos casos en la población en sentido general. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo del programa Vivir en Salud. En este bloque vamos a conversar con la doctora Ana Luisa García. Ella es médico neumóloga del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Mucho gusto. Vamos a hablar un poquito más acerca de la tuberculosis. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que nos pueden decir que esa persona necesita un estudio más exhaustivo donde su médico? Bueno, vale recalcar que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de personas que padezcan la enfermedad. Y cuando un paciente se infecta con esta afección, regularmente va a tener unos síntomas un poquito, ¿cómo se llama esto? Un poquito muy sistémicos. Comienza a tener quizás un poquito de debilidad general, de falta de energía durante el día, se va a tornar quizás un poquito febril por las tardes regularmente, un poquito sudoroso. Eso desde el punto de vista general pueden tener esos pacientes. Ya desde el punto de vista respiratorio, la sintomatología es muy característica. Los pacientes, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente de las formas de presentación de la enfermedad. Entonces los pacientes van a tener tos, una tos que a veces es muy persistente, muy molestosa, que en ocasiones suele ser una tos sin expectoración, pero que con el paso de los días se puede estar tornando productiva, o sea, con una expectoración. Entonces, quizás las fiebres no son fiebres muy altas, son más bien febrículas que van a predominar por las tardes. Doctora, pero regularmente se confunde fácilmente con una gripe. Con una gripe. Y usted no sabe que mismo tiene tuberculosis. Así mismo. Regularmente los procesos gripales tienen un periodo corto de presentación, ceden fácil a los medicamentos habituales, un analgésico, un antialérgico. Pasa con los pacientes que tienen una tuberculosis
Hay un término que utilizamos mucho los médicos, que es el sintomático respiratorio, que es un paciente que tiene tos con expectoración por más de 2 semanas. Si vemos una persona que tiene esta sintomatología, tos y expectoración, por más de 2 semanas, que se ha medicado y no ha mejorado, debemos sospechar que el paciente pueda tener una tuberculosis y entonces debemos acercarnos al centro más cercano para que se nos investigue al respecto. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué tipo de estudios ustedes realizan ya en la consulta? Regularmente el tipo de diagnóstico que hacemos es a través de la visualización del bacilo de la tuberculosis en una muestra, regularmente esputo, porque como le dije anteriormente, mayormente es tuberculosis pulmonar. Entonces en la expectoración el paciente va a su médico, el médico le prescribe lo que nosotros decimos baciloscopías, que regularmente se hacen para tener una muestra más rentable y un diagnóstico más preciso, hasta 3 muestras podemos tomar en un primer tiempo. Entonces, aquí determinamos si el paciente tiene la presencia del bacilo de la tuberculosis. Hay otros estudios que se hacen mucho más específicos, como los cultivos, que realmente el cultivo de esputo quizás sería la prueba que se necesitaría más específicamente, pero en los países como en nuestros, los cultivos son muy costosos y con una simple baciloscopía podemos obtener un buen diagnóstico. Doctor, ¿y qué pasa con aquellas personas que han recibido su vacuna en su etapa inicial? O sea, no padecen de tuberculosis o le da menos mala, como decimos comúnmente. Realmente una vacuna específica para prevenir que el paciente tenga tuberculosis no existe. Existe la vacuna de BCG, se conoce así, con sus siglas BCG, regularmente se le aplica a los niños. Y esta vacuna lo más que va a hacer es prevenir las formas más graves de la enfermedad en este tipo de pacientes. No lo exime de padecer, sino de esa forma grave quizás. Exactamente. Interesante, doctora. Sí. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es un tratamiento ambulatorio? ¿La persona va a su casa? ¿Qué tiempo regularmente dura? es bueno eso que se explique, porque muchas personas se sienten tan mal desde el punto de vista sistémico que acuden a los centros de salud y entienden que hay que ingresarlos. Ese tipo de pacientes, a menos que tengan una condición muy severa de la enfermedad, como por ejemplo una tuberculosis miliar que compromete su respiración de forma importante, quizás uno podría internarlo, ingresarlos en un centro de salud, pero regularmente no se ingresan. Son pacientes que manejamos de forma ambulatoria, se les hace su diagnóstico, luego del diagnóstico se les envía a un centro de salud, el más cercano a su hogar, el más cercano posible al lugar donde ellos vivan, y ahí se les inicia un tratamiento que regularmente es de 6 meses. Es un tratamiento de 6 meses que implican 2 fases del tratamiento. Son 4 drogas que se utilizan regularmente de primera línea, o sea, 4 medicamentos diferentes de primera línea. Entonces se les divide en 2 fases. Una fase que es de 2 meses y luego una posterior que es de 4 meses. Luego después se le da un seguimiento a esos pacientes a través de las baciloscopías para ver que se negativicen, y al final del tratamiento se le hace una prueba control. Si está negativo, entonces el paciente se egresa del programa de tuberculosis. Doctor, ¿y puede volver a repetirle a ese paciente? ¿Está más vulnerable o igual que todo el mundo? Claro, el paciente puede repetirle la enfermedad, sí, puede hacer una reactivación perfectamente, puede hacer una reinfección, o sea, no solamente reactivarse, sino hacer una reinfección si se expone nueva vez al bacilo. Regularmente la tuberculosis es una enfermedad oportunista que va a ocurrir mayormente en pacientes que tienen un sistema inmunológico deficiente. Por eso los pacientes, por ejemplo, diabéticos crónicos que tienen tos y expectoración, hay que estar pendientes porque pueden hacer tuberculosis. Los pacientes renales crónicos que están en diálisis, los pacientes VIH. Los pacientes VIH son muy, muy susceptibles a padecer la enfermedad, porque incluso a estos pacientes se les suele dar tratamiento profiláctico para tratar de que no desarrollen la enfermedad. Básicamente, sí. Doctora, una recomendación para la población en general a propósito de lo que estamos hablando en el día de hoy de la tuberculosis. Ya, sabe que la tuberculosis es una realidad, que los diagnósticos que no pensamos no lo hacemos, no diagnosticamos, que cuando el paciente tenga tos con expectoración por más de 2 semanas y que se ha medicado y no se ha mejorado, que piense que puede ser algo más que una simple gripe y que acuda a un centro de salud para
para que se le pueda hacer sus estudios del lugar, que si alguien está enfermo en la casa, siempre comento con los pacientes y le digo, con que haya uno enfermo, basta. Ay, sí. Por lo tanto, el que está enfermo en la casa debe cuidar a los demás, debe tomar medidas para cuidar a los demás, medidas como no toser en ambientes cerrados, no toser encima de las personas, porque esa es la forma de contagio de la enfermedad, mantener toallas desechables para expectorar y llevar su tratamiento de forma adecuada, pues es muy importante que el paciente lleve su tratamiento de forma adecuada, de forma responsable, para que se pueda curar y otras personas no tengan que contagiarse, no se contagien de la enfermedad. Muy bien, doctora, súper interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes, amables televidentes, continúen con Vivir en Salud. Ya volvemos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos haber llegado a sus hogares una vez más en una entrega de su programa Vivir en Salud. Les recordamos que siempre pueden ampliar estas informaciones visitando nuestra página web en pantalla www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.